Hola, sean todos bienvenidos y gracias por acompañarme a otro video más del canal. Con motivos del día de San Valentín, que ya está cerca, realicé estos jabones con un toque romántico y colores suaves. Sin embargo, los que hacemos jabones sabemos que nos podemos llevar sorpresas en cualquier momento. Acompáñenme a ver qué ocurrió con este jabón. Iniciamos con la preparación del corazón que vamos a utilizar como decoración en la parte superior de nuestro jabón. Lo estoy colocando en este molde de forma de corazón y lo dejo reposar por 24 horas antes de desmoldar. Al día siguiente procedemos a preparar los aceites y la solución de soda cáustica para nuestro jabón. Recuerden que la fórmula se las dejo siempre abajo en la cajita de descripción. También es recomendable que pasen esta fórmula o cualquier otra fórmula que tengan a mano por la calculadora de saponificación. Así están completamente seguros de que todo está correcto antes de realizarla. Si no saben o tienen dudas de cómo utilizar la calculadora de saponificación, me pueden dejar su comentario o inquietudes y yo con mucho gusto les respondo. Yo utilizo leche de cabra en polvo para mis jabones. Si ustedes la consiguen líquida, por supuesto que también la pueden utilizar. En ese caso, deben descontar del agua la cantidad de leche líquida que utilicen. En cuanto a los colores, ya saben que pueden utilizar los que más les gusten a ustedes o a sus clientes. No tiene por qué ser los mismos que utilizo yo. Incluso si desean agregarle otro tipo de aditivo al jabón, ya sea avena, arcilla, etcétera, pues también lo pueden hacer.
utilizando las proporciones correctas para la cantidad de jabón que estén realizando en ese momento. En cuanto a la fragancia, usualmente le coloco el 5% del peso total de la fórmula. Sin embargo, no siempre funciona de la misma manera. Depende mucho de la fragancia en sí. Algunas fragancias son más fuertes que otras y se debe utilizar menos cantidad. Por el contrario, otras fragancias hay que utilizar el doble y a veces hasta el triple. Por esta razón, yo siempre hago una prueba de fragancia antes de realizar cualquier jabón. Y con esto nos damos cuenta si la fragancia acelera la traza, si la oscurece, si es fuerte o simplemente desaparece después del proceso de saponificación. Si ustedes hacen jabones para vender, créanme que este paso les va a ahorrar muchas sorpresas y dinero. Por alguna razón, mi cámara se apagó y no me percaté de que no había grabado el momento en que enmoldé el jabón. Pero aquí les explico lo que hice. Voy a estar ocupando este pequeño molde para hacer una demostración. Primero, deposité alrededor del 25% del color rosado en el fondo del molde. Y luego le fui agregando los demás colores uno encima de otro.
Luego, con un palito de madera, le hice algunos movimientos para integrar los colores. En la parte superior del jabón, le colocamos el corazón que habíamos hecho el día anterior y decoramos un poco. Estoy utilizando estas perlas de azúcar en color dorado y blanco para decorar un poco más y darle ese aspecto romántico que estamos buscando. Estas son las mismas perlas que se utilizan para la realización de los pasteles. Le colocamos un poco de alcohol utilizando un atomizador para evitar la ceniza en el tope del jabón. Lo cubrimos y dejamos reposar por 24 horas. Ahora sí, vamos a cortar nuestro jabón. ¡Oh, sorpresa! Lamentablemente, no era para nada el diseño que tenía pensado para mi jabón. Sin embargo, es un jabón totalmente funcional, no tiene ningún otro problema, huele riquísimo y deja la piel muy suave e hidratada. Al día siguiente realicé otro jabón igual a este y esta vez sí quedó como yo lo quería. Les dejo las fotos al final del video. Así que no se desanimen cuando les pasen cosas como estas. A todos nos pasa alguna que otra vez. Espero que hayan disfrutado del video de hoy. Si es así, no olvides suscribirte para que no te pierdas nada de lo que traigo al canal cada semana. Activar la campanita y compartir. Nos vemos en el próximo video.